Batman no mata por una combinación de razones éticas, psicológicas y prácticas. Fundamentalmente, cree que la vida es sagrada y que quitar una vida es un acto que lo degradaría a la misma altura de aquellos que jura detener. Además, teme que matar a alguien, incluso a un villano como el Joker, lo llevaría a un camino de violencia sin retorno, y que perder el control de su propia ira y frustración podría hacerlo imparable. Finalmente, la creencia en la redención y la posibilidad de que incluso los peores criminales puedan cambiar también juega un papel importante en su código de no matar. ¡Batman! Me parece que te has metido... ¡Es el murciélago! De seguro muchos conocerán los típicos disfraces baratos que venden en las tiendas cuando es temporada de Halloween. Bueno, así eran los videojuegos de superhéroes antes. Permítanme explicarme. Puede que sean algo parecidos al concepto original y que lleguen a adaptar elementos importantes de lo que supone que es el disfraz. Sin embargo, para nada son una representación digna de los personajes que adaptan, y en muchos casos, estos incluso llegan a dar pena. Eso era exactamente lo mismo con los videojuegos de superhéroes durante los años 80, 90 e inicios de los 2000. Algunos tenían buenas intenciones y llegaban a dar la talla, pero había otros que eran como una pizza con piña, técnicamente consumibles, pero su existencia te llegaba a ofender. De ejemplo obvio está Superman 64, el cual parece un castigo divino del Antiguo Testamento con esa jugabilidad horrible y con unos gráficos más feos que un pecado, donde el verdadero superhombre era el pobre diablo que se atreviera a jugarlo. Pero lo peor era que reducía al personaje a un simple juego de simulación de vuelo mal hecho con algunos segmentos de acción, por lo que podrías cambiar a Superman por cualquier personaje y te saldría la misma cosa. En pocas palabras, no entendía al personaje. No olvidar tampoco Catwoman del 2004, el cual está igual de culero que su película con sus horribles controles y un muy mal manejo de la cámara. O también a Aluminio Man, el cual también se desplomó con una jugabilidad bastante plana y reinterpretando para mal la historia que planteaba la película. Y como estos casos, hay un chingomadral más que les fueron generando mala fama a este tipo de juegos. Y tú te preguntarás, ¿por qué pasaba esto? Entre los factores principales está el desarrollo apresurado en los juegos, lo que ocasionaba un gameplay genérico y con falta de detalle. Todo para cumplir una fecha de lanzamiento ya establecida, y por si no fuera poco, el presupuesto que se les daba a los desarrolladores era el de una papa y 3 granos de frijoles. Así que durante este tiempo había muchos juegos vacíos de ese género y que si bien algunos adaptaban visualmente a los personajes, esto no quiere decir que los entendieran en lo más mínimo, como ciertas películas. Pero al fin y al cabo, la suma de estos factores hacían que los desarrolladores no tuvieran el tiempo y los medios para poder adaptar de una buena manera estos personajes al medio de los videojuegos. Afortunadamente, había excepciones. Teníamos Spider-Man 2, con un sistema de balanceo muy innovador para la época y que ha seguido vigente en nuevas entregas. O Hulk Ultimate Destruction, el cual te da la sensación total de caos que podrías esperar de un personaje como lo es el Gigante Esmeralda. También estaba Marvel Ultimate Alliance, un muy buen beat'em up con historia propia donde podías hacer a tu equipo de héroes con los personajes más icónicos de la editorial en ese entonces. Y por supuesto, también estaban los juegos de pelea que sacaba Capcom con el mejor equipo de Marvel, o sea los X-Men, iniciando con Children of the Atom hasta llegar con la saga Marvel vs. Capcom, donde se adaptaron los elementos visuales más icónicos de los personajes para crear una de las sagas más importantes del género de peleas. Y habían varios juegos más. Sin embargo, el género superhéroe seguía siendo bastante irregular, ya que por cada uno de los casos que les acabo de comentar había 5 que caían directamente al lodo, por lo que aún faltaba un juego que sirviera como parteaguas para el género, uno que fuera una lección de cómo adaptar a estos personajes al medio con todo lo que involucra, por lo que faltaba que algunos desarrolladores se juntaran y dijeran: oye, ¿y si adaptamos al mejor superhéroe de la historia pero bien? Superman. Bueno, a uno de los 2 mejores de la historia. Ah, estaría con madre, ¿verdad? Y de ahí nació el juego que nos compete el día de hoy. Rocksteady Studios fue fundado en 2004 en Londres por Jamie Walker y Sefton Hill. Antes de Arkham Asylum solo habían desarrollado un juego, el cual era Urban Chaos Riot Response, un shooter en primera persona para PlayStation 2 y Xbox. Aunque el juego no fue un gran éxito comercial ni revolucionó el género, tuvo una recepción moderadamente positiva, esto principalmente por su gameplay. Pero lo importante de aquí era que su trabajo mostraba un nivel técnico y de diseño muy superior al de muchos juegos similares de bajo presupuesto. Esto llamó la atención de Warner Bros. Y Eidos Interactive, los cuales les ofrecieron la oportunidad de desarrollar un juego de Batman. Así que en lugar de hacer un juego basado en alguna película como lo fue el caso de Batman Begins, Rocksteady insistió en desarrollar una historia original, una completamente ambientada en base al universo de los cómics.
Para esto, Rocksteady contrató a Paul Dini, quien fue el guionista de Batman, la serie animada y La Máscara del Fantasma. Y para quien no conozca estos proyectos, son básicamente las mejores adaptaciones del personaje fuera de los cómics. Aunque Dini no estaba escribiendo una adaptación directa de ningún cómic, sí se inspiró bastante en Arkham Asylum, A Serious House on Serious Heart de Grant Morrison, del cual también se tomó prestado bastante su atmósfera. Además, también agarró elementos del universo animado, especialmente en tono y caracterización de los personajes. No conformes con esto, el estudio trajo las dos voces más icónicas del universo del murciélago para participar en el proyecto. O sea, Kevin Conroy como Batman y Mark Hamill como el Joker. Un dúo que ya había trabajado en la serie antes mencionada. En el desarrollo del juego, Rocksteady utilizó el Unreal Engine 3, en donde emplearon técnicas avanzadas de iluminación y físicas para crear una atmósfera realista pero gótica, dándole mucha personalidad al estilo visual del juego. Tanto era el compromiso con el proyecto que un pobre diablo del equipo se encargó él solo de programar las animaciones y físicas de la capa de Batman durante más de un año entero. Pero entonces, ¿de qué va la historia? Hola, Sarpi. Me encanta cómo has dejado esto. Para ti soy el alcaide Sharp. Bowles. Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? Me echabas de ¡Coño, menos. payaso! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo. Trataré de no enredarme con esto. Arkham Asylum básicamente va de que el Joker se deja atrapar y toma control del manicomio Arkham, lo que vendría a ser un típico lunes en Ciudad Gótica. Y como siempre, el que se va a aventar toda la mierda de la chamba es Batman, lo que vendría a ser una semana típica para los policías de Ciudad Gótica. Por lo que nos tocará explorar el asilo para descifrar qué quiere el Joker, donde tendremos varias apariciones estelares de la galería de villanos del murciélago, tales como Harley Quinn, Bane, Poison Ivy, Killer Croc, entre otros más, ya sea como apariciones directas o referencias ocultas en el escenario. Lástima que la calidad de este roster no sea la misma durante las peleas de jefes, pero ya llegaremos a eso. Y no quiero spoilear nada para quien no haya tenido la oportunidad de jugarlo, que si bien no es una historia complejísima, sí te mantendrá enganchada toda su duración. Pero si es una historia simple, ¿por qué funcionó? Bueno, eso se debe a cómo fue ejecutada la misma. Ninguna historia de algún videojuego anterior había entendido tan bien a los personajes que adaptaba hasta este juego. Y no solo me refiero a su diseño, sino al tono y caracterización de los mismos. El estudio entendió de tal manera a Batman y al Joker que mucha gente te dirá que estas son sus dos versiones favoritas de los personajes. Y hablo de este par principalmente por ser los dos personajes que más conoceremos dentro del juego. Pero los personajes secundarios no se quedaron atrás. Las personas a cargo supieron lo que definía a los mismos y supo plasmar esos elementos dentro del título, funcionando tan bien aunque estos no tuvieran tanto tiempo en pantalla durante el mismo. Lo que me lleva a hablar rápidamente del personaje que a mi parecer es el mejor adaptado, no solo en el guión, sino mecánicamente hablando. Y de quien hablo es... ¡Murcielaguito! ¡Ahora estás en mi ring! Así es, la forma en la que está adaptado Jonathan Crane me parece de las más originales en las que pudieron adaptar un villano de Batman. ¿Y esto por qué? Bueno, para quienes no lo sepan, el espantapájaros no ataca físicamente a Batman, sino que lo expone a su toxina del miedo, la cual es una sustancia que altera la percepción de la realidad y provoca alucinaciones extremas, generalmente relacionadas con los miedos y traumas más profundos de la víctima. Vaya, medio parecida a la chingadera que se mete Kanye West. Y esto es traducido en segmentos de alucinaciones que giran en torno a los traumas más profundos de Batman, donde es justamente en las partes iniciales de los segmentos donde se nos permite ver más acerca de la psique de Bruce Wayne y cuáles son los traumas y miedos que lo dejaron marcado de por vida. Aunque luego tocará hacer secciones de plataformas donde tendremos que evitar el espantapájaros y donde en un punto nos saldrán esqueletos, porque, chido supongo, que si bien estas partes no están al nivel de las alucinaciones en sí, no siento que sean tampoco algo negativo para estos segmentos. Entonces sí, muy bonita la historia de los personajes, pero ¿eso es lo que hace especial al juego? No. Porque aún falta ver la base de todo el gameplay que hace que este juego sea tan especial, y la razón en sí del por qué el formato de videojuego le viene tan bien a este título. Algo a lo que me gustaría llamar... Ok, tenemos un tipo que ha dedicado toda su vida a perfeccionar su cuerpo y mente para combatir el crimen.
convirtiéndose en un maestro de artes marciales tales como el karate, judo, muay thai, ninjutsu, krav maga, boxeo, capoeira. Y no conforme con eso, fue entrenado por monjes, ninjas, militares, luchadores callejeros, espías y vete tú a saber qué otras jaladas. Entonces, ¿cómo chingados haces que el jugador se sienta como Batman en el gameplay mostrando su maestría en estas artes? Bueno, para Rocksteady, el sistema de combate Free Flow fue la solución. Esta madre permitía a los jugadores ejecutar combos fluidos con facilidad, capturando así la esencia del estilo de pelea de Batman, otorgándonos una sensación de control total durante el combate. Pero obviamente no querían que el sistema fuera tan fácil y dejara regalado el recorrido a los jugadores. Así que había que poner un límite, por lo que la clave fue el ritmo y lo visual en el combate. Esto fue así para que la memoria muscular nos ayudara durante toda la travesía. El ejemplo más obvio de esto fue el de las 3 rayitas en la cabeza de un enemigo cuando está a punto de golpearnos. Este elemento funciona como una alarma que activa nuestra mente para que esquivemos, siendo algo sencillo de comprender una vez inicias el juego. Esto fue diseñado para que todo tipo de jugadores pudiera disfrutarlo, por lo cual era bastante automatizado, lo cual puede ser bueno o malo dependiendo a quién le preguntes, ya que basta con pulsar un botón de ataque para que el personaje se dirija a putearse al enemigo, solo marcando la dirección del ataque. Lo que hacía tan único este sistema era su enfoque en la fluidez y la capacidad de respuesta. Este mismo se iría puliendo conforme la saga iba avanzando, pero aún con eso este fue un excelente punto de partida. Y como observación adicional, es de conocimiento general que Batman no mata, pero me sorprende que uno le haya llegado una demanda por daños físicos y neuronales de por vida. Aunque Batman es extremadamente hábil en el combate cuerpo a cuerpo, enfrentarse directamente a enemigos armados es una muy mala idea. Por eso, cuando los enemigos tienen armas de fuego, se nos obliga a pensar, planear y movernos en base a la situación en la que nos encontremos. Empleando este modo, podemos eliminar enemigos estratégicamente, haciendo al sigilo igual de satisfactorio que el combate directo. Y eso no es todo, ya que el sigilo se beneficia por varios elementos que apoyan en la experiencia del juego. Tenemos el uso de la movilidad vertical, gracias a que en muchos escenarios hay estatuas de gárgolas en lo alto, las cuales Batman puede usar para moverse sin ser visto, dándonos así más oportunidad en el escenario para ya sea acechar a los enemigos, colgarse boca abajo y ejecutar ataques silenciosos, o cambiar rápidamente de posición si nos descubren. Están también los ataques sigilosos, teniendo los derribos convencionales atrás de los enemigos, los derribos desde las gárgolas, los de las rejillas y los takedowns desde el piso o desde esquinas. Pero obviamente también hacemos uso de las herramientas y gadgets que trae Batman. Tenemos el gel explosivo, el cual cuando lo ponemos por supuesto debe tener una forma de murciélago. También están los batarang sónicos, el batarang a control remoto y por supuesto la siempre confiable batigarra. Sin embargo, la piedra angular de esta mecánica es sin dudas el modo detective. Este modo es fundamental para el sigilo, ya que nos permite ver la posición y movimiento de enemigos, su nivel de alerta, las armas que portan y por supuesto los elementos interactivos del entorno. Y agregando aún más a la experiencia, está el cómo reaccionan los enemigos. Cuando los enemigos encuentran un aliado todo puteado, obviamente entran en pánico. Comienzan a patrullar en grupo, también se hablan entre ellos, se alteran y disparan al aire. Incluso el Guasón se comunica con ellos por radio, burlándose y metiéndoles presión para chingar a sus propios hombres, haciendo así que nosotros causemos una atmósfera de tensión en los enemigos. Y esto mejora a medida que avanzamos en el juego, ya que los enemigos usan detectores de pulso para saber cuándo alguien de los suyos cayó e inclusive llegan a poner bombas en las gárgolas para limitarnos la movilidad. Y al igual que en el combate, conforme la saga fuera avanzando, esta mecánica fue evolucionando con ella, nunca volviéndose aburrida. Y hablando del modo detective, este nos deja con la puerta abierta hacia la última mecánica de esta sección. Aquí en Arkham básicamente vamos a andar escaneando todo como si tuviéramos TDA. El juego nos empuja a ver más allá del escenario, buscando secretos y lore oculto dentro del asilo. Podemos contar en este apartado todos los coleccionables, tales como las grabaciones de entrevistas de los reos o las memorias de Arkham. Y obviamente no hay que olvidarnos de los trofeos del Acertijo, que aunque el bastardito no aparece físicamente, cuando consigues todos los trofeos en este juego puedes escuchar cómo la policía lo encuentra y lo arresta, lo cual es un buen detalle. En general, con estas 3 mecánicas, Rocksteady supo adaptar la esencia del personaje de Batman en el gameplay del juego. Y probablemente se habrán dado cuenta que no hablé mucho de la exploración, y eso es porque justamente tengo que comentar sobre el personaje más importante del juego con el que va de la mano. Y no es ningún personaje que tenga diálogos, porque eso es lo interesante, ya que sin decir una palabra nos comunica más de lo que podríamos esperar.
siendo este, a mi parecer, el mayor logro de Rocksteady a la hora de adaptar el universo de Batman a los videojuegos. Estoy hablando, por supuesto, de la... Si hay un lugar ficticio tan icónico que se caracterice por su diseño y ambientación, ese es sin lugar a dudas Gotham City y todo lo que la rodea. Han habido muchas reinterpretaciones de esta ciudad. Unas gustarán más o menos, pero la mayoría ha sabido representar muy bien la estética gótica, oscura y tóxica de este escenario. ¿Y por qué hablo de Gotham? Bueno, porque primero hay que reconocer la estética de la ciudad para poder entender sus edificios, concretamente el que es el protagonista de este apartado. Como ya he venido comentando hasta el hartazgo, la saga Arkham bebe mucho de la estética de la serie animada, con varias características de los cómics. Sin embargo, Arkham Asylum es el juego que más se nota de dónde sale su referencia visual y narrativa. Arkham Asylum, A Serious House on Serious Heart, sigue a Batman durante su recorrido por el manicomio fundado por Amadeus Arkham, con el fin de acabar con disturbios que los pacientes han creado ahí dentro, mientras se nos va desvelando los secretos de la estructura y de la psique del murciélago. Y al igual que en el juego, el Batman se encontrará con una variedad de villanos en su travesía. Sin embargo, algo reconocible e icónico de la novela al instante es sin dudas el arte hecho por Dave McKean, quien en su dibujo no solo retrata a la perfección los elementos generales de la estética del mundo de Batman, sino que también lo dota con una gran caracterización que transmite toda la sensación tétrica que el cómic busca generar en el espectador. Así que, tomando en cuenta el contexto de la historia del juego, Rocksteady tenía que hacer que las mecánicas del gameplay se integraran de una manera natural con el escenario para aportar y potenciar la experiencia que se buscaba transmitir a los jugadores. Para esto, el asilo Arkham no tenía que ser simplemente un mapa en donde tienes que agarrarte a golpes con trastornados. No, tenía que ser un personaje igual de enfermo y retorcido como los pacientes que habitan dentro suyo. Un lugar gótico y con historia cuyas paredes estuvieran ansiosas de contar. ¿Y entonces lo consiguieron? ¡Oh, a huevo que sí! Arkham Asylum no es solo tan querido por ser un buen juego, que evidentemente lo es, sino porque supo entender la mística que tiene el universo de Batman y plasmarla en el medio del videojuego. Tanto visual y mecánicamente supo entender al personaje, y esto gracias a la manera en que Rocksteady ambientó todo el lugar. Pese a que es un escenario relativamente grande, el asilo se siente muy opresivo e inquietante, esto aún más cuando nos adentramos a explorar cada una de sus salas. Básicamente cada rincón huele un chingo de traumas con falta de terapia. Inclusive, en el libro de arte oficial de la saga, el equipo menciona que se buscaba que el entorno pareciera contaminado desde su interior, teniendo un aspecto que diera la sensación de estar vivo, pero enfermo. La arquitectura que manejó Rocksteady es una combinación del neogótico con el industrial decadente, agregándole la mala vibra que pueden llegar a dar los hospitales abandonados. Todo está diseñado para que no te sientas cómodo, los pasillos están sucios y húmedos, las paredes se encuentran podridas, mientras que las ventilaciones y barandillas están todas oxidadas. Sin olvidar la infinidad de gárgolas que te vas a encontrar por toda la estructura. No, en serio, hay tantas que hasta ya deberían pagar renta. Inclusive los espacios que se podrían considerar limpios no escapan de la podredumbre del asilo, tales como la zona médica, la cual tiene una iluminación inquietante, ventanas agrietadas y un montón de equipo médico en tan mal estado que probablemente te dé una enfermedad de transmisión sexual por el simple hecho de pasar a su lado. Y hablando de la iluminación, pues esta misma y el uso del color en el asilo se emplean como parte de la estética que manejó Rocksteady, siendo elementos que apoyan en la ambientación del juego. Los colores fueron utilizados para generar esa incomodidad en el jugador, sirviendo también como elemento de suma importancia en el diseño de los escenarios. Los tonos verdes son tóxicos y enfermizos, otorgan esa sensación de inquietud en los escenarios donde los vemos. Predominan principalmente en los laboratorios y en áreas subyugadas por el Joker, siendo el color que más expandirá a lo largo del juego. Por otra parte, los tonos rojizos son agresivos e intensos, son más caóticos y dan una sensación más de peligro. Muy curioso que predominen en zonas como el invernadero de Poison Ivy y en varias partes del asilo cuando la misma es inyectada con el titán. Y por último, los tonos azules y grises son fríos, más neutrales y algo calmados. Los podemos ver principalmente en la Baticueva y en algunos lugares apartados del asilo. Es evidente que la iluminación fue crucial para realizar la estética de Arkham. Inclusive podemos decir que las fuentes de luz que vemos son bastante bizarras o exageradas, pareciendo que hubiera más de una luz en la sala.
dándonos esa sensación de mal viaje en los pasillos del manicomio. Y no podemos olvidar el diseño sonoro que tiene el juego, el cual tiene una dirección igual de enfocada como se tiene en lo visual. Y puede que muchos no le prestaran atención cuando lo jugaron, ya que ahí radica lo especial del mismo. En vez de simplemente tener la banda sonora todo el tiempo, nuestro recorrido por Arkham está lleno de silencios incómodos, gritos a lo lejos, ruido de motores viejos que apenas funcionan y el show en vivo del Joker por las bocinas del asilo. Esto es usado para dar mayor inmersión al jugador en su vuelta por el manicomio, haciéndonos sentir dentro del mismo. Pero entonces, ¿esto quiere decir que el soundtrack no es memorable? Para nada. De hecho, es todo lo contrario, porque cuando tiene que sonar lo hace de una manera excelente. La banda sonora es una música clásica tétrica que se absorbe con la estética del asilo, dando esa sensación de inquietud aun cuando estamos en una supuesta calma. No por nada es tan icónico ese tintineo que saldrá muchas veces durante el juego. Sumándole a esto tenemos el excelente uso de la cámara, la cual se posicionará en el hombro de Batman cuando vamos caminando para tener mayor detalle del entorno y mayor inmersión, y al momento de correr o entrar en combate se posicionará casi arriba del personaje, esto para darnos mayor apreciación general del escenario y mayor visión en las peleas, teniendo así un muy buen manejo de la perspectiva que se le suma a los elementos anteriores en el juego. Así que una vez que Rocksteady tuvo todos estos elementos desarrollados, solo tuvieron que plasmarlos en el diseño del mapa, al más puro estilo de un Metroidvania. Y esto ya que el asilo está dividido en varias zonas con su propia identidad e historia por contar, donde el juego nos incita a volver sobre nuestros pasos para abrir nuevas rutas una vez que hayamos obtenido más habilidades durante nuestra travesía. Y aunque cada zona se puede sentir apartada una de la otra, la narrativa general hace que se conecten de una manera muy coherente. Desde tomas de rehenes, pasando por raíces gigantes que toman el control de un invernadero hasta ser perseguidos por un hombre cocodrilo, todo el trayecto se siente natural porque los desarrolladores lo supieron conectar de una manera excelente. Y esto gracias a un entendimiento por el personaje que no se había visto hasta la fecha y que incluso ha sido muy difícil de igualar a día de hoy. Ahora, me gustaría dejar el video aquí poniendo a Arkham Asylum como una obra maestra perfecta y sin fallos, además del legado que dejó el mismo. Y de verdad me gustaría, en serio. Sin embargo, hay un pequeño detalle del cual tengo que hablar antes de finalizar, el cual considero la mayor falencia de este título. Rocksteady supo adaptar muy bien a los villanos de Batman en cuanto a su historia y caracterización. Sin embargo, a la hora de tener que enfrentarnos con algunos de ellos en el camino, nuestro conflicto con todos estos personajes tan entrañables se termina resolviendo con peleas que no están a la altura de lo demás. Algo curioso, ya que uno esperaría que esto fuera uno de los puntos más memorables del juego. Sin embargo, factores como la falta de variedad en las mecánicas o un diseño de jefes que no va acorde con los personajes hace este punto una falencia para el juego. Jefes como Bane o los brutos mutados se reducen a seguir un mismo patrón, se nos abalanzan como perros, los esquivamos, les lanzamos mierda, se aturden y los golpeamos hasta bajarles la barra de vida, y repetimos este proceso otras 2 o 3 veces. Esto hace que las peleas con los enemigos inyectados con el titán no cambien mucho y se sientan repetidas. Y esto principalmente me molesta con Bane, ya que termina siendo encasillado de nuevo como un enemigo que se basa en pura fuerza bruta y es un burro. Cuando el personaje, si bien es muy fuerte y llega a superar a Batman en aspectos físicos, sigue siendo uno de sus villanos más inteligentes y temibles, así que el hecho de que Bane tenga una pelea tan básica está muy feo. Y eso que no hable de la pelea contra el Joker, fan del rock, y que honestamente no andaré mucho en esta porque sería repetirme. Simplemente seguir un patrón en donde tienes que tirar al Joker con la batigarra y madreártelo. Pero el mayor problema con este diseño de jefe es el contraste tan cabrón que tiene a como se iba planteando al Joker durante todo el juego con su dinámica con Batman, siendo en definitiva una pelea final bastante anticlimática que olvida por completo el carácter del payaso. En cuanto a Poison Ivy, supongo que está bien a secas, ya que solo es andar esquivando sus esporas mientras nos lanzan enredaderas y guardias controlados mentalmente. Me gusta que al menos la cámara cambia y el jefe se adapta a un estilo 2D. Pero aún así esto se siente algo desaprovechado tomando en cuenta lo que pudo dar Hiedra Venenosa. Y algo muy curioso de todo esto es que los mejores enfrentamientos contra villanos del juego ni siquiera son peleas de jefe. Todas las alucinaciones del espantapájaros y la sección de Killer Croc mezclan muy bien las mecánicas planteadas por el juego con lo que se supone que son los personajes.
haciendo estas partes mucho más icónicas que las peleas de jefe convencionales. Porque cuando tú le preguntes a alguien sobre Arkham Asylum, no van a recordar de buena manera esta cosa. ¡Discúlpame, Batman! Sino esta otra. ¿Alguien vio el partido de anoche? Así que el problema de los jefes en Arkham Asylum es que no ofrecen un desafío que se apoye en las mecánicas del juego y que a su vez las peleas que hay no retratan la identidad de los personajes. Y la cosa es que el juego nos demuestra que sí tenía el potencial y la creatividad para sacar algo mejor. Pero bueno, al fin y al cabo no todo puede ser perfecto. Aún así, te quiero mucho, Rocksteady. Y a ti también, Batman. ¿Y entonces qué pasó después? Pues como era de esperarse, el impacto de Arkham Asylum fue inmediato. Fue aclamado como el mejor videojuego de superhéroes hasta la fecha, estableciendo así un nuevo estándar para el género. Ganó múltiples premios y de su éxito derivó en una de las sagas más icónicas del mundo de los videojuegos en los últimos años. Saga que yo espero cubrir al completo en este canal. Inclusive, más allá de sí mismo, el juego y su saga influyeron en juegos como Spider-Man de PlayStation 4, Shadows of Mordor e inclusive Assassin's Creed. Y su éxito abrió el camino para una nueva ola de títulos de superhéroes que priorizan la calidad sobre la cantidad, demostrando otra vez que Batman siempre va a estar padreando a todos los superhéroes, no importando el medio. Así que si aún no te has dado la oportunidad de recorrer estos pasillos, deberías darle la chance y adentrarte en el mundo de la mítica del Caballero de la Noche. ¡Puedo con esto! ¡Puedo con todo lo que me lances, Batman! Tú no puedes ser yo. Y de hecho, yo voy a ganarte. ¿Preparado para el siguiente asalto? Siempre. ¿Qué? Nunca te dejaré ganar. Jamás. Y pues en fin, ya vámonos a la verga de aquí que se está haciendo noche.